Es por eso que Él viene y Cristo expía y Él quita el pecado. Y el santo, Él viene y sufre la penalidad que nos corresponde a nosotros. Esto que es comprimido terriblemente en el espacio de 6 horas. Y Él expía y quita el pecado. Y Pablo dice, Cristo tuvo que venir, tuvo que expiar. No hay otra forma en la cual el pecado sería tratado. Cristo necesitaba sufrir, pero hay otra razón por la cual Cristo necesitaba sufrir. Y esto es porque el Antiguo Testamento lo había prometido. Dios había prometido que Cristo vendría y que Él sería el que reconciliaría a la gente con Dios. Él sería el que sería castigado. Las promesas empiezan en Génesis 3:15, donde el Hijo, el gran descendiente de Adán y Eva, el Salvador, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, y Él sufriría al hacerlo. Entonces habría una expiación, y la Escritura gradualmente nos muestra esto, que era necesario que Cristo padeciese. Él tenía que cumplir las profecías. Era necesario que Cristo sufriese, porque fue Él el que cumplió las profecías. Y luego en el versículo 3 leemos que el apóstol Pablo predicó la resurrección. Y sí, debemos nosotros también predicar la resurrección. ¿Cómo sabes, por ejemplo, que Cristo exitosamente soportó el castigo de los redimidos, de aquellos que serían salvos? Bueno, tú lo sabes debido a la resurrección, porque Él nunca hubiese podido levantarse de la muerte, que no fue solo por poder suyo, sino por el poder del Padre también, que le aprobó y que aprobó lo que Él había hecho. Entonces la resurrección prueba que la expiación fue exitosa y que los pecados habían sido castigados, borrados. Y también la resurrección nos muestra de que Cristo está vivo y que nosotros también resucitaremos un día. Y él predica estas cosas a ellos, Pablo, y predica a Cristo. Sabemos que hay otras cosas que Pablo predicó, pero en primera de Tesalonicenses y en segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo nos recuerda y recuerda a los tesalonicenses de que él les predicó acerca del retorno de Cristo. Y él les dice, ustedes saben esto porque cuando estaba con ustedes yo les dije esto. Y sabemos entonces por medio de estas epístolas que Pablo habló acerca del retorno de Cristo. Y muchas cosas acerca de esto. Creo yo que Pablo también les predicó a los tesalonicenses la necesidad de una relación personal con Cristo, porque el problema grande que tenían los judíos era el tener una creencia nominal. En ese tiempo tú creerías por medio de la enseñanza errónea de los judíos, que fue refutada por Cristo y por los apóstoles. Pero en ese tiempo tú creerías que podía ser aceptado por Dios simplemente por ser un judío y por guardar la ley ceremonial. Y el apóstol Pablo tendría que haberles predicado y decirles, no, esa es una creencia nominal, porque la creencia verdadera te trae a una unión verdadera con Dios. Tú le conoces y caminas con Él, Él te bendice y tú sabes que Él está cerca y tú le sirves y tú le amas. Este es un asunto personal y profundo. Y el apóstol Pablo razonaría de las escrituras acerca de esto con los tesalonicenses. Tal vez les habló también acerca del final del sacerdocio, que ahora todos somos sacerdotes. Pablo seguro que les dijo que la salvación es por gracia y no por obras. Tenemos unos cuantos ejemplos en el versículo 3, pero en el versículo 4 leemos acerca de los resultados. Y esto me lleva a otro anunciado. El poder y la efectividad del apóstol Pablo. Él predicó persuasivamente de las Escrituras. A medida que tú lees el libro de los Hechos y lees estos lugares donde Pablo, Barnabas y Silas también, y otros, Lucas y Timoteo, pero ves esta ilustración del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Hay cosas que tú no lees. Cuando yo era joven,
y por primera vez vine a Cristo, salí con unas personas que iban a testificar a personas, a otros. Y nos encontramos con 2 o 3 personas y resultaron ser católicos. Entonces, el hombre y la mujer con quienes estaba, ellos empezaron a razonar con ellos, mostrándoles que la Iglesia Católica se había desviado y que no estaban obedeciendo la Escritura. Y cómo hablaron con ellos fue así. Mira, en la Iglesia Católica pasó esto, pasó lo otro. ¿Y dónde está eso en las Escrituras? Dirían ellos. ¿Dónde encuentras esto en el Nuevo Testamento? No está ahí. Ellos lo han adicionado, lo han reemplazado en vez de la Biblia. Y esta fue la forma en la cual ellos razonaron. Y hablaron de otras cosas más que son importantes en la Iglesia Católica. Y les dijeron, esto no está en la Biblia, no está en las Escrituras. Y recuerdo como un creyente joven que fue impresionado por esto. Estos con los que salí sabían de lo que están hablando y sus oyentes les escuchaban. Y tú podías ver que estos católicos casi decían, sí, esto no está en la Biblia, no está en la Biblia, no está en la Biblia y demás. Pero la tragedia es que hoy en día puedes seguir esta línea de razonamiento con muchos creyentes bíblicos. Puedes decirles a ellos, la iglesia a la cual tú vas, y tú amas al Señor y crees en la Biblia, crees en Cristo, en el camino de la salvación, pero esa banda en tu iglesia no está en la Biblia. Y las cosas que ustedes hacen, el baile, no está eso en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar en tu Biblia. Y esto no está acá. Y tú podrías mencionarles las características prominentes, las cosas en las cuales ellos confían para atraer a las personas a la iglesia, para hacerlo aceptable. Y ninguna de estas cosas están en la Biblia. Pensamos y decimos, la Iglesia Católica está muy lejos de Dios, que podemos apuntar a las cosas erróneas que hacen que no estén en la Biblia. Pero hoy en día ellos están en la misma posición de muchos creyentes bíblicos, especialmente en las iglesias carismáticas. Pero se ha ido más allá de las iglesias carismáticas. ¿Acaso no es esto triste? De seguro estamos viviendo en los últimos días donde las iglesias verdaderas se están debilitando y están alejando al Espíritu de Dios, aunque hablan mucho de Él, por medio de tener actividades y características en sus iglesias que no están en la Biblia. Tú miras el libro de los Hechos y tú observas la simplicidad con la cual ellos hacían las cosas, predicando, orando, predicando, orando. Tú no ves ninguna de las cosas que hoy han entrado a las iglesias en los últimos 5 años en el libro de los Hechos. Hace 50 años atrás, las iglesias protestantes eran más o menos como lo que encuentras en la Biblia, pero hoy han adicionado tantas cosas mundanas, tantas cosas alocadas, y los servicios son como conciertos y demás. Y yo he asistido a algunas iglesias grandes en diferentes partes del mundo. Y lo primero que ves cuando tú entras a una iglesia, dices, esto no es como una iglesia, es como un lugar de concierto. Este lugar se ha construido para entretenimiento. Mira el tamaño de su plataforma. Todo ha cambiado. Bueno, no tengo que hablar mucho acerca de esto, pero el poder y la efectividad de la iglesia del Nuevo Testamento, sin esas adiciones que la gente cree que son necesarias, esos adornos. Déjame llevarte a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Esta epístola a los tesalonicenses fue escrita dentro de los 18 meses que el apóstol Pablo estaba ahí. Ahora, él no pudo volver a Tesalónica por razones que te voy a mostrar, pero esta es su primera carta. En realidad es su segunda letra canónica, porque la primera es la carta a los Gálatas, la primera carta inspirada de Pablo, y esta es la segunda carta. Pero después de 18 meses él está recordando lo que había pasado cuando él estaba con los tesalónicos. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora escucha esto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habían conversiones verdaderas en Tesalónica. La gente era cambiada maravillosamente. Y ellos no solo alababan los días domingos en la mañana, sino que servían al Señor, a pesar de la persecución. El versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. En poder y en el Espíritu Santo, Pablo. ¿Y no llevaste una orquesta contigo, ni una banda, ni el entretenimiento, ni las cosas que vemos hoy en día en las iglesias? Pero acá en el versículo 5 leemos, y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Fueron ellos perseguidos gravemente, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos, que es la palabra griega que dice modelos. Así que ustedes fueron modelos a todos aquellos que creyeron en Macedonia y en Acaya. Entonces había un centro regional en Tesalónica. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Todos esos gentiles convertidos, ellos eran idólatras, politeístas, de los ídolos a servir al Dios vivo. No tengo que pasar mucho en este capítulo, pero este es el principio de lo que Pablo recuerda de lo que pasó en Filipos, donde vemos gran poder y efectividad. El versículo 4 entonces de Hechos capítulo 17, volvemos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y esta palabra juntaron significa que ellos se juntaron a Pablo y Silas completamente. Ellos no volvieron a la sinagoga. Ellos fueron desraizados y cambiaron. Y la palabra griega es una palabra extraña, pero tiene este sentido de que tú has sido aferrado a algo o que has llenado algo completamente. Y así es que ellos se volvieron ahora aferrados a la nueva iglesia, a esa iglesia que había sido iniciada por Pablo en Filipos. Y también a ellos se les reunirían los griegos devotos, los prosélitos, aquellos que antes alababan en la sinagoga, una gran multitud. Y también las mujeres más prominentes, no pocas, pero vienen los problemas. El versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniéndoselos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Jasón, él era un judío, aunque no tiene un nombre judío, y él sería uno de los primeros convertidos, muy prominente en la ciudad donde él vivía, y ellos asumieron que Pablo y Silas estaban en la casa de Jasón, pero no estaban con él en el momento en el cual vinieron las autoridades a arrestar a Jasón. Solo estaba Jasón y su familia. Entonces ellos buscaban a Pablo en Silas para que la multitud les condene. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta es una exageración, obviamente.
que les acusan a Pablo y a Silas de ser aquellos que ocasionaban problemas y demás. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y y a Pablo y a Silas y a los que les siguen, que ellos hablan cosas contrarias a César, que hay otro rey que se llama Jesús. En otras palabras, lo que se les acusaba de Pablo y de Silas era revolución. Ellos están levantando a la gente en contra de César y están proclamando otro rey. Pero sí, Pablo y Silas estaban haciendo eso, proclamando al rey de los corazones, un rey espiritual, un rey sobre las almas de las personas. Ellos no querían hablar en contra de César o levantar a la gente en contra de César. Y ahora vemos que hay una multitud en el centro de la ciudad. Y en el versículo 8 leemos, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y esto no nos sorprende porque si Pablo en realidad hubiesen estado levantando a la gente en contra de la autoridad en ese lugar, entonces la milicia, las autoridades se levantarían. Pero no fue así, no pasó de esa forma. En el versículo 9, pareciera que los magistrados o los gobernadores de esa ciudad se dieron cuenta de que la multitud se estaba levantando. Pero ellos se tranquilizaron, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Entonces ellos recibieron dinero de Jasón. Él sería un hombre que tenía dinero. Por medio de Jasón ellos querían echar a Pablo y Silas de la ciudad. Cuando ellos se fueran, le dirían a Jasón, te vamos a devolver tu dinero, pero mientras tanto vamos a retener tu dinero. Y por medio de tu influencia esperamos que tú lo saques de la ciudad, o de lo contrario perderás tu dinero. Y esto fue lo que hicieron los magistrados, las autoridades. Y en el versículo 10 leemos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Era claro que Pablo y Silas tenían que irse porque esa era la única forma de calmar el problema. Pablo había estado ahí unas cuantas semanas nada más y hubo una respuesta tan grande hacia el Evangelio y Jasón y otras personas similares estaban ahí. Entonces podían irse y se van a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos al día siguiente. Cuán valeroso Pablo y Silas eran. Ellos no van a ser disuadidos o no van a ser ellos como que no se van a sentir como que ya no tienen que hacerlo. Y en Berea, en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Significa que como literalmente que eran de mejor nacimiento o una mejor crianza. Pero Pablo no está queriendo decir que ellos eran mejor educados o mejores criados. No, está queriendo decir que ellos simplemente tuvieron una mejor disposición para con el mensaje. Y tal vez algunos ya eran creyentes. Había una sinagoga ahí en Berea. Y ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Y una vez más Pablo está escribiendo a ellos de una forma consciente, esto es obvio, a gente que entendería. Y ellos escudriñando cada día las escrituras diariamente. Los de Berea, los bereneos, no eran fáciles de convencer. No dirían, bueno, pues Pablo, vamos a creer todo lo que tú quieras decirnos. No, su mente tenía que ser abierta por el Espíritu de Dios, pero ellos aún querían ver prueba de la Escritura. Y habían reuniones diarias, eso es obvio acá. Y ellos escudriñaron las Escrituras días para ver si estas cosas eran así. Pero muchos de ellos fueron convertidos, el Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo abría sus mentes e inclinaba sus voluntades. Estas cosas permitieron que los bereos creyeran en Pablo. Y también el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bueno, hemos visto 2 o 3 cosas. El razonamiento de la Escritura, el estilo de los apóstoles, que era el persuadir a la gente
el apelar a ellos, explicarles, el comprobar que estas cosas eran verdad. Hemos visto el poder y la efectividad de los métodos aparentes simples, sin ayuda mundana. Hemos visto la oración y la predicación del Evangelio. Pablo tenía un método muy con ternura, con amor. Si pudiéramos ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, donde él les recuerda y les dice, recuerden con qué amor yo les enseñé, cómo les apelé, como un padre apela a sus hijos o como una madre apela a sus hijos. En realidad la ilustración que él usa es como si alguien que habla a un bebé. ¿Recuerdan cómo yo de una forma sensible les traté como un padre, les ayudé? Pablo no era un revolucionario en su predicación. De seguro que levantaría su voz para ser escuchado sin amplificación en esos tiempos, pero su método era razonable, persuasivo y con amor. Entonces tú ves de las epístolas de Primera de Tesalonias del método de Pablo, que era poderoso, que era efectivo. Y esto es lo que significa confiar en el Espíritu Santo, el predicar la palabra, el persuadir a la gente. Y también hubiese querido mostrarte otras cosas y haber explicado más, hablar, por ejemplo, de la ternura apostólica, pero al menos hemos visto algo de la entrada de Pablo a Tesalónica y a Berea. Y pronto, en las semanas subsiguientes, entraría a Atenas y luego a Corintio. Aprendan siempre de las Escrituras, amigos. En vuestra testificación, traten con las personas como si ellos entendieran, aunque tú dependes del Espíritu para que Él regenere los corazones, pero siempre procede con denuedo y con cuidado. Es así como los apóstoles testificaban, y este también es el ejemplo para nosotros.